Sí, muchas gracias, señora Diana Miroslav, de la ONG Flora Tristán. Bien, seguidamente vamos a recibir a la doctora Sandra González. Ella es asesora y patrocinio legal de la Asociación Pablo Besón, Ciudad de Buenos Aires. Viene desde Argentina para compartir con nosotros en este segundo foro internacional participación política de la mujer, camino al bicentenario. Desde Argentina. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Perdón por la demora. No es la primera vez que estoy en Perú, ya en varias oportunidades y como digo siempre, es como mi segunda casa. Gracias a Milka y a todas las autoridades que han hecho posible esta participación y en especial la invitación para poder estar aquí con todas ustedes. Bien, espero el power. Como les decía, perdón porque me demoré con el tránsito. Sé que el tránsito es un poco complicado, pero bueno, no lo tuve en cuenta. Si lo pueden poner en forma de presentación, así. Ahí está, muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, mi tema que voy a hablar yo es de la mujer y su rol en el fortalecimiento de los partidos políticos en Argentina. En primer lugar, les voy a decir justamente que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son derechos humanos. Esa es nuestra base fundamental, ¿sí? Después de allí, estos son elementos esenciales. Si contamos con una igualdad de género y con un empoderamiento de la mujer, es una base fundamental para el desarrollo de la igualdad, de la equidad, ¿sí? Y de la inclusión. Sin la participación de nosotras, de las mujeres, es imposible que las sociedades actuales y modernas puedan avanzar. Ahora, nosotros tenemos, ¿sí? ¿Siguiente? Sí, nosotros tenemos en este caso que los partidos políticos son instituciones y por ende, como instituciones, deben promover e impulsar la participación de las mujeres dentro de esas instituciones. Por eso es importante, y yo voy a hablar mucho, porque también se habla de la igualdad de género. Sin igualdad de género no podemos avanzar, no podemos llegar a ningún lado, pero en lo que respecta al tema político es fundamental que las mujeres, nosotras, logremos empoderarnos. ¿Y por qué digo nosotras? Porque si nosotras no buscamos y accedemos a nuestro lugar que corresponden, le digo desde ya, compañeras, chicas, mujeres, jóvenes y adultas, no vamos nunca a lograr participar. Porque como ya me antecedieron justamente, como recién hablaba la licenciada, vivimos lamentablemente aún hoy, año 2018, en una sociedad totalmente patriarcal y machista. Sabemos que si las mujeres no peleamos por nuestros lugares, pero peleamos con el conocimiento, con el entendimiento, no de pelear con la violencia, ¿sí? Justamente todo lo contrario. Si nosotras no buscamos nuestros lugares, es difícil que nos reconozcan cuál es nuestra participación dentro de los partidos políticos. Más de una de las que están aquí presentes sabemos lo difícil que es para una mujer poder acceder a un puesto, a un cargo político. Y sabemos que muchas veces las pocas que llegan, sabemos que lamentablemente llegan algunas porque cumplen con determinados favores, porque se abusan los hombres del poder. Son pocas las mujeres que llegan con la capacidad y son pocas las que tienen el acceso a esa participación que nos corresponde. Pero por eso, vuelvo a repetir, somos nosotras las que tenemos que lograr esto. ¿Cómo logramos esto? Justamente empoderándonos, ¿sí?
Este empoderamiento, sabemos que si logramos mujeres empoderadas que reclamen su lugar, vamos a poder participar dentro de los partidos políticos, y esto va a ser la vía o el vehículo, como dice ahí la filmina que traje, para poder acceder a los puestos políticos y a los lugares de decisión. Porque muchas veces también accedemos a los puestos políticos, pero no precisamente en los lugares de decisión. Siguiente. Bien, ahora, este término empoderamiento, ¿saben de cuándo es? Es del año 1995. O sea que ya tiene más de 20 y pico de años. Y sin embargo lo estamos utilizando recién estos últimos años. Esto surgió en la Convención de Beijing, de la Organización de las Naciones Unidas, que establecía justamente qué significaba esto de empoderar a las mujeres. Esto es una estrategia, como muy claramente allí dice, es una estrategia para lograr la igualdad y la equidad, ¿sí? Sin eso es imposible que puedan participar las mujeres. Si no hay equidad y si no hay igualdad, no podremos participar nunca en los puestos de poder, ¿sí? Es como que a veces nos molesta un poco a todas nosotras que aún hoy, y repito nuevamente, año 2018, tengamos que exigir, tienen que haber convenciones que nos reconozcan cuáles son nuestros lugares, ¿sí? Pero también sin eso sería imposible lograr avanzar. En esta convención de Beijing se puso dos puntos principales, ¿sí? Marcó cuáles eran los objetivos fundamentales. Justamente uno de ellos es garantizar a la mujer la igualdad, ¿sí? Por lograr que la mujer llegue, o sea, tenga igualdad para poder acceder a los puestos políticos. Y en segundo, fíjense lo importante, aumentar la capacidad de las mujeres para esos puestos políticos. Por eso, porque siempre tuvimos que trabajar con ese famoso dicho que estamos allí, que realmente no sabemos pensar, que no sabemos tomar decisiones, que no tenemos la valentía que nos corresponda, porque ese es el discurso, vuelvo a repetir, de una parte de la sociedad que tiene una cultura machista y patriarcal, ¿sí? Entonces nos fueron excluyendo de los lugares de poder. Por eso nosotros justamente, y aquí incluye uno de los objetivos de la Convención de Beijing de 1995, el capacitarnos permanentemente para poder acceder a estos puestos de poder. Siguiente. Bien, yo voy a hacer un breve resumen porque me dijeron que tengo 15 minutos, pero sé que no lo voy a cumplir. Milka ya me conoce. Justamente, como voy a hablar de la participación de la mujer en la política argentina, un resumen de la historia, ¿sí? Después voy a pasar con respecto a lo que hemos avanzado en el aspecto legislativo de los lugares de la mujer en la política, cuál es la realidad de la República Argentina con respecto a la mujer y su posición en la política, y después cuáles son las metas. Con respecto a la historia, en nuestro país se sancionó la Constitución, en realidad nuestra independencia en el año 1816, pero fíjense ustedes que recién en el año 1951 las mujeres pudimos votar, ¿sí? Muchos años después. Sin embargo, los hombres, desde que sancionó la Constitución Nacional en 1853, siempre tuvieron acceso para poder votar. Es más, en el año 1912, cuando se da la ley Sáenz-Peña en nuestro país, que establece cuáles eran los requisitos o reglamentos para votar, decían que el sufragio era universal. Y cuando se refería a universal, fíjense, estoy hablando de 1912, nosotras no votábamos. Es decir, nosotros ni siquiera entrábamos en ese universo que era poder llegar a votar. O sea, aparentemente el universo consistía solamente para los hombres. Tras muchos años, tras muchos años de luchas, ¿sí? De muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres ya empoderadas que tenían la semillita de poder empezar a establecer y ubicar su lugar en la historia y en la política, tomé esta frase, mujer, ¿sí? Mujer, si te han crecido las ideas de ti, se van a decir muchas cositas feas. Es un tema muy conocido, si lo quieren buscar, de una cantautora mexicana, que ustedes si quieren lo pueden tener, que se llama Amparo Ochoa, que es una descripción y es un tema de hace muchos años de lo que nos pasaba a las mujeres. ¿Sí? Siguiente.
Bueno, como les decía, muchas mujeres empezaron a hacer campañas para poder lograr establecer y poder llegar a votar. Pero siempre decimos que tal vez siempre miramos a Europa como que es un continente mucho más avanzado y que son pioneros de un montón de cosas. Fíjense en ustedes que tanto en Europa como aquí en Latinoamérica estaba este problema de tratar de evadir que las mujeres ocupen sus lugares o puestos de decisión política. Con este dibujito que está en inglés, que justamente lo que dice, tu mujer, tu lugar es la casa, y ella viene con todas las pancartas y lo que nosotros hoy decimos pancartas, pero banderas, ¿sí?, para poder acceder a un lugar político. Así que el tema de género no es solamente un tema que sucede en América Latina. Y les voy a decir más. La Organización de las Naciones Unidas para el Programa de Desarrollo dice que solamente hoy, en un informe del año 2017, solamente un 10% de las mujeres, 10% de las mujeres ocupan un cargo político en el mundo. Solamente un 10%. Así que mucho no hemos avanzado y todo lo que nos falta por trabajar. Siguiente. Bien, los cargos selectivos para la mujer en la política. Sí, avanzamos. ¿Sí? Bien, los cargos selectivos para la mujer en la política, como dijimos recién, pudimos votar en el año 1951, pero fíjense en esto. La sanción de la ley fue en el año 1947, es decir, que tuvimos obstáculos aún siendo ley para poder lograr y efectivizar el cumplimiento de poder cumplir con nuestro deber cívico, que es sufragar. Posteriormente tenemos una ley de cupos que es del año 1991, que es la ley 24012, porque como les digo siempre, nosotros tuvimos que luchar para todo. Siguiente, por favor. Ahí está, ahora sí está completa, porque me olvidé de sacarle las animaciones. Bueno, no importa. Sí, así está bien, perfecto, ahí está. Porque a veces traigo el aparatito para manejarlo yo directamente, que es mucho más cómodo. Bien, les decía, bueno, primero votamos y después de la democracia, porque estuvimos los años de los golpes militares, en el año 1900, nosotros entramos en democracia nuevamente en el año 1983, pero en el año 1991 tuvimos que luchar, como siempre digo, las mujeres siempre tenemos que, parece que recordarles a los hombres que aquí estamos y decirles, bueno, perfecto, nosotros podemos participar en política, pero queremos acceder a los puestos de los cargos selectivos que van a acceder, que van a poder asumir. Y eso fue lo que sucedió. Tuvimos que hacer, pero para eso, ¿saben cómo lo tuvimos que hacer? Mediante una ley. Decirles, bueno, nosotros queremos un piso mínimo del 30% en los lugares posibles para acceder a los cargos políticos. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Saben qué? Ese no fue el piso mínimo, ese fue el piso máximo. Jamás nos dieron un lugar más allá del 30%. Sí, y les digo más, les comento, ese piso del 30% siempre era primero un varón, segundo un varón y en el tercer lugar una mujer. Y si seguíamos en la lista era cuarto varón, quinto varón, sexta mujer. ¿Les estoy dando el 30%? Chicas, les estoy dando el 30%. Pero bueno, en realidad no era el fin. Por eso, bueno, después tuvimos que ampliar. Y eso que la ley es bien clara y es bien precisa. Dice justamente piso mínimo. Bueno, pero ellos lo tomaron como el máximo. Después, posteriormente, gracias, tenemos la ley de paridad en el año 2017 que tuvimos que luchar muchísimo. La siguiente, Rosita. Bien, les comentaba sobre la ley más de 1991, ¿sí?, que es justamente ahí, como les decía, les explicaba recién del piso mínimo, pero fíjense en ustedes que solamente en el caso de las listas, y esto también es un detalle importante a tener en cuenta, porque yo siempre dije, si nos dan el tercer lugar, imagínense una mujer encabezando una lista política. De los partidos políticos que tenemos, solamente el 20% alcanza a encabezar una lista, sea del opuesto que sea, ¿sí?
¿sí? Sea para gobernadora, sea para senadora, diputada, etcétera, concejal. Bien, y el 78% sigue siendo encabezado por hombres. Es decir, de cada 5 listas, de 6 listas o 5, una sola es encabezada por una mujer. Siguiente. Aún así, esta ley de 1991 fue pionera porque nos ubicó en uno de los primeros países del mundo en establecer por ley este cupo de las mujeres, ¿sí? Este cupo del 30% para que puedan acceder. Siguiente. Siguiente. Más. Ahí está. Bien. Ahí está. Justamente con respecto a esto, después, ¿qué pasó de 1991 hasta este momento del 2017? Y empezamos a retroceder. En la Argentina empezamos a retroceder. Y yo les voy a comentar algo que también lo saqué de la Organización de las Naciones Unidas en un estudio. Decía que en el año 1998 la Argentina estaba en el 5º lugar de los países que daban prioridad o accesibilidad a las mujeres en cuanto a los puestos políticos. Entre el 2008 y el 2009 bajamos al puesto número 16 y en el 2016 bajamos al puesto número 28. Y justamente esto también tiene que ver esto de que nuevamente seguimos luchando y buscando nuestro lugar en el poder político, porque tuvimos que sancionar una nueva ley que es la ley de paridad. Es decir, por suerte, porque todavía muchos países no la tienen. Es decir, que de cada lista política 50% corresponden a las mujeres y 50% corresponde. Es decir, si encabeza la lista un hombre, la siguiente somos nosotras. Si encabezamos una lista nosotras, el siguiente tiene que ser un varón. Y así sucesivamente es que como que cada vez vamos ganando un lugarcito más dentro de lo que es la esfera política. Logramos esto y como una paradoja había leyes provinciales. Yo sabía que me iban a dar esto. No dije ni del 10% todavía, pero bueno, no importa. Les decía, y entonces vean, algunas provincias de la República Argentina, como lo ven ahí en la Filmina, Santiago del Estero, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, ya habían incluido el tema de paridad. No así a nivel nacional, pero ahora por suerte tenemos una ley nacional que nos dio esta posibilidad de estar en los lugares de poder. Siguiente, para ser más rápido, porque es más o menos lo que comenté recién, pero esta es la realidad, ¿sí? La realidad es esta, ¿sí? Muchas leyes, y lo mismo sucederá acá en Perú, como sucede en todos los lugares del mundo, hay muchas leyes, pero lamentablemente las leyes no se cumplen. En el 2017 tenemos en la Cámara de Diputados que hay 257 bancas que son para hombres y 100 nada más que están ocupadas por mujeres, es decir, un 38%, no llegamos a nada. Gabinete de gobierno, ¿sí? Que son los ministros del gabinete ejecutivo de gobierno, solamente tenemos 2 ministras, el resto son todos hombres. Fíjense, no llegamos ni al 10%. En sí, en esto, les digo sinceramente, tuvimos un retroceso. No sucedía así con el gobierno anterior, ¿sí? Inclusive teníamos una presidenta que era mujer. Bien, y con respecto a los gobernadores, la República Argentina tiene 23 provincias y solamente hay 18 gobernadores y 5 mujeres, el 22%. Nuevamente, es como que nos dicen, bueno, chicas, perfecto, ustedes pueden participar y les puedo asegurar que casi el 60% de los que componen un partido político son mujeres. Es más, ustedes sabían que en la población mundial está compuesta por el 53% somos mujeres, ¿sí? En el mundo somos más, un poquito más de la mitad, pero sin embargo a los puestos políticos esas son las cifras que alcanzan o que llegan a los puestos de decisión, porque si bien somos elegidas senadoras, diputadas, pero ¿saben qué? Cuando hay que poner, digamos, presidentes de bloques, cuando hay que tomar decisiones, esos lugares no lo ocupamos nosotros, lo siguen ocupando los hombres. Siguiente.
Bien, entonces, ¿cuál es? Porque si nosotros, como nosotros decimos, si nosotros no luchamos por nuestros lugares, nadie nos va a dar nada. Absolutamente, todos los lugares, todos los derechos sociales los hemos obtenido porque hemos salido a la calle a reclamar por ellos. Entonces, como tenemos que seguir trabajando, empecemos a trabajar entre nosotras para poder lograr. Si no nos unimos entre nosotras, si no salimos nosotras a reclamar lo que es justo, nadie lo va a hacer. Es más, como les dije recién, aún habiendo leyes, no cumplen las leyes que consideran que el lugar que debemos ocupar. Entonces, ¿cuál es nuestro rol dentro de la política? Nuestro rol es esto. Nosotras tenemos que formar compañeras y mujeres que puedan estar en los lugares de liderazgo y apoyarlas, estimularlas y promoverlas e impulsarlas para que ocupen los lugares de poder. Garantizar la integración. Si yo pertenezco a un partido político, tengo que garantizar la integración de la perspectiva de género dentro de ese partido político. Porque si yo me diera un partido político y ese partido político sigue siendo liderado por hombres, y esos hombres prácticamente es nulo su concepto con respecto a lo que significa la perspectiva de género, chicas, nunca nos van a dar el lugar que nos corresponde. Por último, asegurar y visibilizar a las mujeres en la campaña. Si ustedes ven las propuestas, allá tercera, cuarta, en la segunda fila, nunca estamos en las publicidades, nunca encabezamos las publicidades. Pero participamos, pero tenemos que participar, tenemos que hacer, tenemos que convocar. Pero cuando llega el momento de la hora de la campaña, no somos visibilizadas, somos más bien siempre el pasito atrás, siempre detrás, ¿sí? Para las publicidades políticas prácticamente no existimos, salvo que encabecemos esa lista. Y también entre nosotras tenemos que facilitar información a las votantes, porque de nada sirve que nosotros nos propongamos, nos formemos, nos capacitemos, si no vamos a llegar a esas mujeres que nos van a votar. Nosotros tenemos que concientizar a esas mujeres que necesitamos ese cambio, que ese cambio es necesario, que estas instituciones y partidos políticos hasta ahora, porque lo mismo que pasa en Argentina, también pasa en varios lugares de Latinoamérica, nos han defraudado, ¿sí? Nos han defraudado. Tenemos corrupción, sabemos todo muy bien perfectamente de lo que se trata y sabemos que no todos acceden a los puestos de poder y no hacen las cosas que tienen que hacer o que dijeron que iban a prometer. Si nosotros queremos que cambie esto, nosotras debemos participar. Por último, cuando hablamos de la igualdad de derechos, adelante. Cuando hablamos de la igualdad de derechos, dice que para que nosotras tengamos voz, podamos hablar, ¿sí? Como corresponde dentro de los partidos políticos o en todas las instituciones de gobierno, es necesario que estemos de manera equitativa, igualitaria, con perspectiva de género, y eso es fundamental, si no va a ser imposible que podamos desarrollarnos. Y vuelvo a insistir, como hacemos en Argentina y como hacemos en todos los lugares, marchar nosotras es de la única manera que nosotros vamos a lograr conquistar nuestros derechos. Justamente, ¿saben qué? Los derechos los tenemos, porque los dicen las convenciones internacionales. Los derechos humanos nos corresponden y nos corresponden por igualdad. No desde ahora, sino desde 1948. Pero parece que muchos no lo tienen en cuenta y muchos se han olvidado de eso. Por eso lo único que va a hacer posible que nosotros podamos salir y que nos reconozcan nuestros derechos es saliendo a la calle a reclamarlo. Es de la única manera que los gobiernos, que las autoridades, que el patriarcado nos puede escuchar. Y ¿saben qué? No solamente tenemos que salir justamente por nuestros puestos políticos, sino por nuestras vidas. Justamente ustedes, mañana las convocamos a todas, las que están aquí presentes, supongo que van a venir, yo voy a participar también de esta marcha donde las mujeres reclamamos por la vida. Parece mentira, año 2018, que tengamos que reclamar por querer estar vivas, ¿sí? Primero, vivas. Segundo, libres. Basta de imposiciones machistas y patriarcales, de culturas y dogmas religiosos, siempre y cuando nosotros respetamos la opinión de todos, pero siempre y cuando también la religión respete a quien no quiera cultivarla o no quiera hacer lo que la religión dice. Seamos libres de cultura patriarcal.
y, por supuesto, en igualdad. Por último, como cantan las chicas de mi país, que justamente están a favor de la interrupción del embarazo voluntario, porque nosotras como mujeres sabemos que nosotras tenemos que decidir. Lamentablemente mi país es uno de los países que tiene el alto porcentaje de niñas embarazadas de 10 a 14 años, niñas que han sido abusadas, y no lo digo yo, lo dice UNICEF. Por eso, por esas niñas que no saben ni tienen conciencia de lo que es ser madre, no han elegido ser madre, a esas nos referimos y por ellas reclamamos. Por eso nosotros tenemos un cántico, que si lo quieren lo pueden ver en YouTube, que dicen: ahora que sí nos ven, porque ahora nos ven cuando nos manifestamos y salimos a la calle, ¿sí? Ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado. No decimos que vamos en contra del hombre, valoramos al hombre, es nuestro compañero, pero no vamos con la cultura machista y patriarcal. Esa cultura machista y patriarcal se va a caer. Arriba el feminismo, saben que no es contra el machismo o es otro movimiento. El feminismo es justamente reclamar por la igualdad, por la paridad. ¿Sí? Arriba el feminismo, que va a vencer. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra González, y perdón por acortarle el tiempo de su exposición. Trataba de ceñir la agenda de la participación de todas y el único expositor que está ahí en mesa. Vamos a invitar seguidamente a la licenciada Mercedes del Carmen Prado Pérez, lideresa social, especialista en género, coordinadora del colectivo Negro Primero. San Lorenzo, la gobernación de Esmeraldas, también de Ecuador. Adelante, por favor.